El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El gobierno de nuestro país se elige en los procesos electorales. Son la fuente que los hace legítimos. Está en sus manos elegir correctamente. Este 13 de marzo usted tiene la oportunidad y la obligación de elegir. Aprovéchela y hágalo bien. No anules tu voto. Es importante marcar correctamente la tarjeta electoral para las elecciones de Congreso de la República el próximo 13 de marzo. Ten presente, si tu lista es con voto preferente, marca el recuadro del partido o movimiento político y luego el número del candidato de tu preferencia. Si tu lista es cerrada, marca el recuadro de la misma. Marcar más de una lista anulará tu voto. Más información en registraduría.gov.co. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Bienvenidos, aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la alianza de medios La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión, seguidores de nuestras redes sociales, radioescuchas de la emisora La Cúpula, un saludo muy especial de este canal de televisión aliado como lo es Paso Televisión, a quienes nos sintonizan en diferentes sitios donde llegan estas ondas radiales de los 98.7 de la emisora La Cúpula, pues un abrazo desde Paso Televisión. El próximo 13 de marzo, ya en 2 días, estarán iniciando las elecciones al Congreso, a las consultas. Paso Televisión ha querido hacer hoy un programa con el periodista Víctor Solano, a quien lo saludamos a esta hora, relacionado con este tema. Víctor, bienvenido a Paso Televisión nuevamente y bienvenido a Editorial. José Luis, pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, usted bien lo decía, el 13 de marzo tenemos un desafío enorme, es un desafío para la democracia, pero sobre todo un desafío para nosotros los ciudadanos. Tenemos una responsabilidad gigantesca porque a las personas que vamos a elegir en el Congreso van a estar pensando las leyes, pensando ese país en un marco jurídico que sea mucho más incluyente y que sea un espacio para la equidad. Bueno, pues con Víctor Solano, periodista, además que es columnista en diferentes medios como Caracol Radio, Vanguardia Liberal, y que ha estado muy pendiente, muy atento a lo que ha sido, por lo menos hasta el momento, esta campaña. Pues vamos a hablar acerca de algunos temas importantes, interesantes, lo que tiene que ver con estas elecciones. Invitarlos desde ya para que este próximo domingo también estaremos con el periodista Víctor Solano, el doctor Luis José Blanco Martínez, pues llevándose a ustedes el análisis de todo lo que va a ser esta jornada electoral a partir de las 3:45 de la tarde, invitados para que se conecten en vivo y en directo. Víctor, invitado, ¿no?, para que este domingo nos acompañe. José Luis, muy feliz de la invitación que me ha hecho el canal Paso Televisión, que me ha hecho usted para poder acompañarlos a intentar descifrar las nuevas claves, el mapa político, cómo se va a recomponer, porque va a cambiar el mapa político a partir de lo que hoy hemos visto de precandidatos, cómo pasan a perfilarse, a decantarse la lista final de los aspirantes a la presidencia, pero además, eso a través de las consultas interpartidistas, pero además lo que va a pasar con esa configuración del Congreso, que además, José Luis, va a ser clave para ese nuevo presidente. Bueno, pues Víctor, iniciemos dando, digamos que o haciendo un análisis previo a lo que va a ser este análisis ya post elecciones, y es el tema de las campañas. ¿Cómo ha visto Víctor Solano el tema del manejo de las campañas? Estamos en una era donde se ve un poco menos el volante, se ve un poco menos la valla, se ve un poco menos el papel por debajo de la puerta y se ha hecho mucho más personal a través del móvil. Sí, hoy digamos que este es un fenómeno global y en municipios como El Socorro hemos podido ver ese reflejo. ¿Qué es lo que está pasando en términos de tendencias en campañas políticas? Hay una digitalización del discurso, de cómo llegarle a los electores.
Entre otras cosas, por varias razones. La primera, el mundo se está digitalizando y esto hace que los medios digitales sean una ventana mucho más cercana, donde ya justamente en el móvil los candidatos pueden llegar a los potenciales electores. Segundo, termina siendo mucho más económico. Un tema como el volanteo que usted mencionaba, que llegue mucha publicidad impresa, como antes se hacía bastante para mandarlos por debajo de las puertas o meterlos por las ventanas o repartírselo a las personas, es un costo que resulta oneroso. Muchos electores también dicen, ese es un daño para el medio ambiente, tanto papel que se imprime termina perjudicando a la sociedad. Entonces, aquellos candidatos que imprimen mucho de su material en un sector de la sociedad dicen, ya no voto por eso, por esa misma razón. Y tercero, los medios digitales están permitiendo una segmentación mucho más clara de los públicos objetivos. Hay campañas, por ejemplo, como las de Cámara de Representantes, en donde el foco hay que hacerlo en una región, en un departamento. Y eso implica que hacerlo a través de medios digitales puede llegar a ser mucho más costo eficiente. Y ni hablar de las campañas al Senado, que por circunscripción nacional necesitan y pueden llegar a unos posibles electores en todo el país. Sabemos que hay, por ejemplo, candidatos al Senado en Santander que tienen algunos posibles votantes en Cundinamarca. Entonces, con los medios digitales les pueden llegar más eficientemente. Víctor, en ese cambio pues que se ha dado, que es inevitable y que se va a seguir dando a través de estos medios digitales, ¿cuál ha sido la diferencia? Y si hay diferencia entre las campañas anteriores, bueno, ya de lo que nos ha comentado, pues en otros aspectos se siguen moviendo igual las maquinarias, se siguen moviendo igual los millones, la danza de los millones que llaman en épocas electorales. Sí, José Luis, en las campañas, en las elecciones de Congreso, es donde se ve el poder de los varones electorales. Todo el país tiene sus varones electorales, tiene sus caciques de los distintos partidos, de las distintas fuerzas políticas, y evidentemente las maquinarias regionales son las que más se mueven, a diferencia de las elecciones para presidente, donde las maquinarias regionales prometen a esos candidatos presidenciales cierto nivel de apoyo, pero definitivamente son las campañas al Congreso en donde se le mide el aceite a esos caciques de cada partido. Escuchábamos un podcast, quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar este podcast para Vanguardia, que hizo precisamente usted el día de ayer, Víctor, ayer jueves. Usted mencionaba ahí, bueno, las campañas, le voy a pedir el favor que no las mencionemos, sí, sacar los nombres, pero en síntesis, ¿cuál es el objetivo del podcast? Sí, mire, sin necesidad de mencionar a los candidatos que yo le puse la lente, hay que decir que justamente cada uno de ustedes sencillamente salga a las vías, salga a nuestras calles, salga por la carretera de Socorro a Barbosa o de Socorro a Bucaramanga y solo miren cuántos candidatos, qué candidatos son los que tienen publicidad exterior, que están inundando las carreteras. Y el análisis que yo hacía es que la percepción que tuve sobre algunos candidatos me pareció que tenían muchísimas vallas. Lo que hice fue entrar a una plataforma oficial, que es la de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, y entré a ver cuáles eran los reportes que estas campañas tenían sobre su inversión en publicidad. Y me encontré, José Luis, con que había campañas que yo vi decenas de vallas en la carretera y solo reportaban una inversión de 900,000 pesos. Y otra campaña dijo incluso que no tenía vallas. Yo digo, esto es increíble. Y ahí es el llamado también a los electores de que ese tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de decidir por quién votamos. Mi sugerencia: aquellos que gastan muchísimo dinero, más sospechas nos deberían dar. Víctor, ¿cuál es la diferencia o por qué se da la diferencia
entre que la capital del departamento, que es Bucaramanga, de pronto su área metropolitana, sea un poco más firme el voto de opinión y aún en las provincias, en estas provincias, pues la maquinaria, el cacicazgo se siga viendo? Sí, yo creo, José Luis, que el tema es que en general en las capitales tiene más oportunidades el voto de opinión porque hay más personas que no están necesitando algunos recursos. Los politiqueros se aprovechan de las necesidades de las personas y allí es cuando ven en el hambre, en la precariedad, la oportunidad de corromper. Es cuando llegan con las tejas, con el material de construcción, con los ladrillos, los bultos de arena, de cemento, con mercados, con el famoso tamal o la lechona, para aprovecharse de esos electores que han sufrido 4 años el hambre y lamentablemente acuden a su falta de memoria y ese domingo de elecciones terminan comprándoles su voto con una prebenda como esas o con dinero en efectivo, y eso pasa muchísimo en la ruralidad. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que un municipio como Socorro, donde hay tanta gente pensante, inteligente, el voto de opinión siga creciendo, porque es la forma en que podemos vencer a las maquinarias. Bueno, nos encontramos esta noche con Víctor Solano, periodista. Estamos hablando de ese tema tan importante como serán las elecciones de este 13 de marzo para nuestros radioescuchas de la emisora La Cúpula. Un saludo muy especial de Paso Televisión. Este 13 de marzo, Víctor, tenemos nosotros la responsabilidad, el deber de salir a votar, cualquiera que sea nuestra posición. ¿A qué se debe tanto abstencionismo desde su opinión, desde su óptica, Víctor? Sí, mire, a mí el tema de la abstención es uno de esos fenómenos que más me derrotan. Es increíble que en un país como el nuestro tengamos una abstención de cerca casi siempre de manera histórica en todas las elecciones cercano al 80%. Es decir, de cada 10 personas que tienen la posibilidad, que están habilitadas para votar, 8 dicen, yo no voy a participar. Y eso lo que demuestra es un desdén por la actividad política, muestra que hay una total incredibilidad en los partidos políticos. Los partidos políticos son instituciones que son muy frágiles, muy débiles ante la opinión pública, porque nos han dado muchísimos antecedentes ya de defraudarnos. Por eso a veces algunos candidatos un poco diferentes desde la independencia suelen llegar a ser más atractivos, pero muchas veces también solamente son un vehículo de marketing para tratar de convencernos como electores. Sin embargo, yo creo que la abstención es algo que podemos ir derrotando poco a poco y tenemos que hacerlo, tenemos el deber de salir a votar. Mi sugerencia en el caso de que no nos atrape, no nos seduzca un candidato, es que hagamos uso del voto en blanco, pero manifestémoslo. Además, el voto en blanco tiene un poder, tiene la contundencia de dar un mensaje muy poderoso a la sociedad y a las autoridades electorales. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la importancia que tiene este 13 de marzo que los colombianos, los socorranos, pues salgamos a las urnas. Ya regresamos. El gobierno de nuestro país se elige en los procesos electorales. Son la fuente que los hace legítimos. Está en sus manos elegir correctamente. Este 13 de marzo usted tiene la oportunidad y la obligación de elegir. Aprovéchela y hágalo bien. Estos son algunos de los beneficios a los que puedes acceder si participas en las elecciones de Congreso de la República de 2022. Descuentos en matrículas de instituciones oficiales de educación superior, en el trámite de duplicado de cédula y en la expedición del pasaporte. Reducción de tiempo en el servicio militar. Prelación en el desempate de exámenes de ingreso a educación superior.
empleos del Estado y adjudicación de becas y subsidios estatales. Mediodía compensatorio. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia. Conservar la existencia de una prensa libre y autónoma y el cumplimiento de un Estado de Derecho son ingredientes fundamentales de la democracia. Venga a las urnas este 13 de marzo, deposite su voto y elija bien. Está en sus manos. ¿Sabes cómo consultar tu puesto de votación para las elecciones de Congreso de la República el 13 de marzo? Primero, ingresa a www.registraduría.gov.co. Segundo, ubica la casilla Consulte aquí su lugar de votación. Tercero, haz clic en el botón Lugar de votación. Cuarto, digita tu número de cédula. Quinto, verifica la información y asiste el día de las elecciones. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Seguimos en editorial. Nuevamente saludamos a nuestros radioescuchas de la emisora La Cúpula. Nos encontramos esta tarde, esta noche, con el periodista Víctor Solano. Estamos hablando de este tema tan importante como son estas elecciones, este proceso democrático que se realizará este 13 de marzo. Víctor, la importancia que tienen precisamente estas elecciones. Hablábamos del abstencionismo y si hay, digamos que apatía por algo es precisamente por las elecciones del Congreso. Digamos que también desde su óptica, ¿cuál es la importancia que tiene para los colombianos, para los santanderianos, el Congreso de la República? Mire, nosotros, José Luis, nosotros en Colombia tenemos un sistema en donde se definen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Lo que vamos a elegir este domingo 13 de marzo es al poder legislativo. Vamos a elegir a los hombres y a las mujeres que van a pensar las leyes que van a regir nuestra Constitución, que van a pensar justamente ese marco jurídico, que van a trabajar en la reglamentación de esas leyes. Y en ese sentido tenemos que tener claro como cuál es el rol de un senador versus cuál es el de un representante a la Cámara. Para que tengamos en cuenta, en los senadores lo que tenemos que buscar es un pensamiento más macro de cómo se piensan el medio ambiente o la economía o la salud, la educación. No es que el representante a la Cámara no lo tenga que hacer, pero los senadores son elegidos por circunscripción nacional. Obviamente también hay unos cupos para la circunscripción indígena, por ejemplo, que van a elegir a 2 senadores. Pero lo importante es que estos piensan el país a un nivel macro. Estos pueden obtener votos de cualquier lugar del país e incluso de colombianos que están fuera del país, que ya empezaron a votar desde este lunes que acaba de empezar. Y los representantes a la Cámara son por circunscripción regional. Esto significa que cada departamento en Colombia tiene unos cupos, unas curules en la Cámara de Representantes. Si no estoy mal, Santander tiene 7 curules que deben ser ocupados por hombres o mujeres que nos hagan sentir que representan al departamento y que de verdad van a pensar en beneficios para el departamento. Una cosa muy importante, José Luis, es que a veces uno ve a congresistas y a candidatos al Senado prometiendo obras, que si votan por mí, yo les voy a construir ese puente. Por favor, no se dejen engañar. Eso es una potestad del Poder Ejecutivo de los entes territoriales, local o departamental. Un senador no está para eso. Pero a veces hay senadores que en su afán populista por capturar cualquier cantidad de votos va prometiendo obras. Entonces estas elecciones son supremamente importantes, repito, porque tanto senadores como representantes hacen las vueltas, todos los proyectos de ley tienen que pasar por ambas cámaras y finalmente para la aprobación, sanción presidencial.
Es importante recordar a la comunidad, Víctor, a la ciudadanía, a quienes nos escuchan, que en esos 7 representantes a la Cámara, Víctor, también nosotros, digamos que la votación de esta provincia va a ser muy importante en esa elección de esos 7 representantes a la Cámara de los que usted estaba hablando, y que ahí es donde toma importancia el voto a conciencia, el voto de opinión que nosotros podamos tener. Sí, yo lo que diría ahí en ese caso es: prestemos atención a quienes han sido ya elegidos, evaluemos si su gestión frente a las promesas que nos hicieron en las anteriores elecciones se cumplieron, en qué medida, porque tenemos que tener el suficiente criterio para que ustedes que están allá en sus casas este domingo tomen la decisión de votar repito, con todo el criterio. Estamos votando finalmente a quienes nos van a representar en el caso de la Cámara de Representantes, y los senadores, por supuesto, también. Qué bueno que el sur de Santander sienta que tiene senadores y representantes a la Cámara que legitiman sus demandas. Hay un ingrediente también ahí, Víctor, en esas elecciones del 13 de marzo, y son las consultas. Hablemos un poco acerca de esas consultas. Muchos hablan de que esa es la partida para la carrera presidencial. ¿Qué podemos nosotros esperar ese 13 de marzo con las consultas? Bueno, perfecto, José Luis. Pues mire, cuando cada uno de ustedes se acerque, y de verdad espero que mis paisanos socorranos lo hagan masivamente en estas elecciones, en la mesa el jurado les va a entregar 2 tarjetones, el de Senado y el de representantes a la Cámara. Si ustedes no dicen nada, no les van a entregar el tarjetón para una de las 3 consultas que hay. Mi sugerencia: pidan uno de esos tarjetones, entre otras cosas porque yo creo que aquí los jurados van a ser sumamente serios, hay testigos electorales, las autoridades van a estar muy pendientes, pero les eliminamos la tentación por si llegara a ocurrir la presencia de algún jurado corrupto, que ese tarjetón de la consulta sea marcado, porque nuestro voto ya se va a contar con el del tarjetón para Cámara y el de Senado. Entonces, mi sugerencia: pidan uno de los 3 tarjetones, voten a conciencia. Si el candidato de ustedes no está en ninguno de esos tarjetones, voten en blanco. Bueno, pues Víctor, importantísimo estas elecciones, este proceso electoral, no solo por la elección también del Congreso de la República, sino porque, como hablaba Víctor, pues vamos a tener la oportunidad de elegir entre 3 consultas un candidato a la presidencia en las próximas elecciones para presidente. Víctor, estamos llegando ya a la parte final, y ¿cuál sería primero pues la invitación para que nos acompañen este domingo a este análisis que vamos a tener aquí en Paso Televisión? José Luis, pues nuevamente gracias a Paso Televisión por la invitación. Este domingo 13 de marzo, desde las 13:45, vamos a estar aquí sentados viendo las cifras, los boletines preliminares que va a estar emitiendo la Registraduría Nacional del Estado Civil, y vamos a estar intentando hacer un análisis de cómo se va componiendo este Congreso de la República, qué va a ir pasando con los resultados de las consultas interpartidistas, porque de alguna manera eso va a definir el partidor, cómo van a estar lanzados los candidatos para la recta final en las elecciones de mayo, donde vamos a elegir al nuevo presidente de la República. Y finalmente, Víctor, pues el mensaje que como socorrano, como periodista, tiene para los radioescuchas, para los televidentes, para las personas que nos siguen en las redes sociales, acerca de la importancia y el que salgamos nosotros a ejercer ese derecho al voto. Importantísimo, José Luis, que este domingo salgamos a votar masivamente. Yo quiero que Socorro dé una noticia nacional de que pasemos justamente de ese nivel de abstencionismo cercano al 80% a una votación masiva. ¿Por qué? Porque vamos a estar comprometidos con nuestro criterio. Y una recomendación final: si a ustedes les ofrecen comprarle su voto, miren, mi recomendación muy personal, Víctor Solano, esto se desliga del canal, acéptenle el regalo, pero voten por otro totalmente diferente.
Así es que se le vence a las maquinarias. Hay que torcerles, hay que dañarles el presupuesto para que se queden sin recursos en las próximas elecciones. Muy bien, la opinión pues de Víctor Solano, y pues invitarlos a todos ustedes, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes nos siguen en las redes sociales, pues a que estén muy pendientes de cómo vamos a votar nosotros los socorranos, cómo va a votar la provincia comunera, cómo vamos a votar aquí en Santander y quiénes van a ser los representantes a la Cámara y quiénes van a ser los senadores también por Santander. Víctor, muchas gracias. A usted, José Luis, muchísimas gracias por la invitación. Votemos masivamente y votemos a conciencia. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos este domingo en estos reportes especiales. No olvidemos salir a votar masivamente este domingo 13 de marzo. A ustedes muchas gracias y los esperamos en una próxima emisión. No anules tu voto. Es importante marcar correctamente la tarjeta electoral para las elecciones de Congreso de la República el próximo 13 de marzo. Ten presente, si tu lista es con voto preferente, marca el recuadro del partido o movimiento político y luego el número del candidato de tu preferencia. Si tu lista es cerrada, marca el recuadro de la misma. Marcar más de una lista anulará tu voto. Más información en registraduría.gov.co. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. El ejercicio de la democracia va más allá de las prácticas electorales. El libre actuar electoral es el que nos permite tener participación en la política de nuestro país. Venga a las urnas este 13 de marzo y elija la mejor opción para Senado y Cámara de Representantes. La nación entera tiene la necesidad de que todos participemos de forma eficiente en las próximas elecciones. La decisión que se tomará será importante para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Vote este 13 de marzo de manera libre y a conciencia. No venda su voto. Aquí termina Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información. Gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión.